Doctors in Australia are blaming poor modern diets for rise. They must now have at least the first dose of vaccine. La dieta carnívora es una dieta que, a pesar de que te parezca extraño, está tomando cada... Well, lucky for you and for me, we know a lot more about nutrition now. You probably hear that. Sending kids to the hospital, killing at least one child, according to health officials. Both metabolic, the lure and lines of processed food, nutrition, and modern medicine. So rejuvenated the skin cell. Eating moderation is doing you good. An analysis of more than 3 found it improved heart health. El veganismo, además de una defensa por los derechos animales, propone también un modelo de alimentación sostenible. Estamos muy acostumbrados a ver encabezados en los que nos dicen que una dieta es mejor para ti, otros te dicen que la dieta contraria, otros te dicen que solo comas vegetales, otros te dicen que solo comas carne, te dicen que hagas ejercicio de esta manera, que no hagas ejercicio de esta manera, toma café, no tomes café. Y puede ser extremadamente confuso tomar una decisión al respecto de qué es lo mejor para mí o qué es lo mejor para mi familia. Entonces a mí me gustaría hoy ayudarte a dar unas claves para que tú entiendas qué es lo que dice la gente cuando dice que esto está basado en la evidencia científica, qué estudios son buenos, qué estudios no son buenos, cuándo verdaderamente está basado en la evidencia y cuándo no está tan basado en la evidencia. Entonces vamos a entrar un poco más en tema. Entonces, ¿cómo funciona en general el método científico? Del desarrollo de una hipótesis, en esa hipótesis hacemos una predicción de qué es lo que debería ocurrir. Yo tengo la hipótesis de que este medicamento va a ayudar a mejorar la supervivencia de las personas que tienen diabetes. Entonces, en función de esa hipótesis, yo voy a diseñar un experimento que me va a ayudar a decir si esa hipótesis es cierta o no es cierta. En otras palabras, si puedo lograr falsificar esa hipótesis o no la puedo falsificar. Y ese experimento me va a arrojar unos datos que a través de un análisis estadístico voy a llegar a una conclusión. Y en función de esa conclusión voy a poder obtener más conocimiento, que puede ser tanto a favor de la hipótesis que me generé al principio como en contra. Y también en función de esas conclusiones yo voy a poder desarrollar nuevas hipótesis que luego voy a tener que probar experimentalmente. En general, se pudiera decir que el método científico funciona de esta manera para todos los campos de la ciencia, aunque cada uno tiene sus particularidades. En el campo de la medicina, no siempre la hipótesis precede al experimento, sino que en función de los datos que se obtuvieron de un experimento, se genera una distinta hipótesis. Otras veces, cuando estoy analizando los datos, llego a la conclusión de que hubo un error en el experimento y sin llegar a ningún tipo de conclusión tengo que cambiar el experimento para seguir analizando nuestra información. Por lo tanto, no siempre se sigue el mismo orden, pero digamos que en términos generales esa es la metodología que se mantiene poco a poco. A diferencia de otras ciencias, la ciencia del estudio de las poblaciones humanas o de la biología en general tiene unas implicaciones éticas. No todos los tipos de experimentos se pueden realizar. Por ejemplo, no sería ético quitar el tratamiento a una persona que tiene cáncer solamente para ver cómo le va sin el tratamiento o cuánto tiempo menos dura. Tampoco sería ético, por ejemplo, probar los efectos adversos de una nueva droga de la cual no sabemos nada y que es potencialmente letal en un grupo de niños de preescolar porque están todos y tienen condiciones similares. Y eso otorga ciertas limitaciones al desarrollo de nuevo conocimiento. No quiero decir con eso que esas limitaciones éticas sean malas. Obviamente, primero la ética y luego viene la ciencia. Y luego está la siguiente limitación, que es la más lógica, es la limitación económica. No todos los experimentos son igual de costosos y no todos los investigadores tienen la misma cantidad de recursos ni la misma capacidad para análisis de datos. En función de esas limitaciones, distintos tipos de estudios tratan de alcanzar la verdad, pero a través de distintas metodologías y por lo tanto no todos son igual de válidos. Los estudios en personas se distribuyen en estudios no experimentales y en estudios experimentales. ¿Cuál es la diferencia? En un estudio no experimental, el investigador no va a añadir ninguna variable. No te van a dar una pastilla para que te tomes y vemos la diferencia, sino vamos a observar las diferencias que ya están presentes en la población. Por ejemplo, hay un grupo de personas que tiene 20 años fumando y hay un grupo de personas que nunca ha fumado. Bueno, yo puedo comparar ambos grupos para ver el efecto que ha podido tener el tabaco a lo largo de su vida. Es decir, el investigador no está introduciendo la variable, sino que solamente está viendo lo que ya está presente. Y dentro de los estudios no experimentales hay dos tipos de estudios también. En primer lugar están los estudios que se llaman como descriptivos. Los estudios descriptivos es cuando el investigador solamente ve lo que hay en la población, pero no saca ningún tipo de análisis al respecto. Yo vivo en la provincia de Jaén, entonces yo puedo decir en la provincia de Jaén hay tantas personas que son hombres, tantas personas que son mujeres. De estos, el 8%, por decir un ejemplo, tienen diabetes, pero aquí no estoy sacando ninguna conclusión al respecto. Yo no estoy diciendo, bueno, esto se debe probablemente a la dieta o probablemente a la falta de ejercicio. No, nada de eso. Solamente estoy observando los datos que están presentes en la población. Y luego están los estudios que se llaman los estudios analíticos.
también son observacionales, es decir, aquí no se está haciendo ningún experimento, pero se están tratando de hacer análisis con respecto a los datos observados. Vamos a tener dos tipos, unos estudios que miran hacia atrás para ver lo que ya pasó y otros estudios que miran hacia adelante para tratar de ver qué es lo que va a pasar. Los estudios de casos y controles son estudios donde se toman unos pacientes en un momento determinado y se ve su historia anterior. Generalmente unas personas que tienen un evento final, como una enfermedad, y unas personas que se trata de que se parezcan bastante a esas y que no tienen esa enfermedad, que esos serían los controles. Y luego vemos cómo ha sido su historia anterior para ver qué fue lo que ha pasado y qué es lo que pudo haber llevado a que tenga esa enfermedad presente. En cambio, los estudios de cohortes lo que agarran es un grupo de personas que se supone que se parecen en muchas cosas, pero que tienen una diferencia. Un grupo de personas que va al gimnasio 4 veces a la semana y un grupo de personas que nunca hace ejercicio. Y luego trato de seguirlos a través del tiempo a ver qué cosas se van presentando que los diferencian. Esto tiene la ventaja de que yo puedo sacar inferencias, tratar de conseguir una hipótesis de qué puede causar lo que está ocurriendo, pero el análisis de causalidad, por así decirlo, no es tan certero porque yo no estoy haciendo ninguna predicción hacia el futuro. Cuando hablamos de estudios experimentales es porque el investigador introduce una nueva variable. A un grupo de personas le voy a dar un nuevo medicamento para ver cómo se comporta. El problema de los estudios experimentales es que en personas tienen limitaciones éticas. Pero ya después de que logran reunir unas condiciones para poder hacer un estudio experimental de manera ética, es el mejor tipo de estudio. Digamos que hay estudios experimentales cuando los grupos no están totalmente aleatorizados, la data es un poco menos confiable. En cambio, luego están los estudios aleatorizados en los que ni siquiera el investigador sabe a quién le está dando el medicamento y a quién le está dando el control, por ejemplo. De esta manera tratamos de eliminar toda la subjetividad posible y que el resultado que nos dé sea lo más objetivo posible. Eso es lo que llaman los ensayos clínicos. Entonces, si vamos viendo, todo este tipo de estudios va en una escala de peor evidencia a mejor evidencia. Y esto es lo que tenemos que analizar cuando nos están diciendo, bueno, un nuevo estudio demostró que tomar café por las mañanas es malo para el estómago. Si solamente vemos los encabezados que salen en las noticias, vamos a pensar, bueno, definitivamente no se puede tomar café. Si queremos formar nuestro propio criterio, tenemos que empezar a hacer este análisis. ¿Qué tipo de estudio fue? Entender que no todos los estudios son aplicables ante nosotros, porque para que un estudio obtenga los mismos resultados en dos ocasiones distintas, las condiciones tienen que ser parecidas. Y luego también entran algunos factores como puede ser el análisis de datos. Sabemos que por muchos experimentos y por muchos pacientes y muchas personas que entran en un estudio, al final todo viene a derivar en el análisis de los datos. Para que algo sea cierto, tiene que ser estadísticamente significativo. Y en ese análisis de los datos se pueden involucrar demasiados aspectos. Por ejemplo, cómo se separan los grupos, quién es el grupo control, quién es saco del grupo control. Por ejemplo, yo estoy comparando un nuevo medicamento y luego yo veo los resultados y digo, este medicamento es buenísimo, este le salvó la vida a toda esta gente. Pero después uno se pone a ver, puede ser que se hayan sacado personas del estudio porque murieron antes de tiempo y una de las condiciones para el estudio es que recibieran el medicamento por cierta cantidad de tiempo. También puede ser que el grupo de control no sea muy representativo, por ejemplo, que se hayan puesto personas que están enfermas o que estuvieran cerca de morir. Un análisis de los datos adecuado haya arrojado una diferencia estadísticamente significativa. Eso no quiere decir que el estudio esté libre de sesgo y que por lo tanto haya que creer en todo lo que se dice. Es que no puedo confiar en la ciencia. Bueno, tratar de verlo con la mayor honestidad intelectual posible, teniendo en cuenta de que todo el mundo se puede equivocar y que la ciencia siempre va evolucionando. Cosas que se consideraban ciertas hace tiempo se han demostrado falsas y cosas que antes se consideraban impensables ahora son práctica común, práctica estándar. Tratar de basarse en fuentes confiables y no el primer video de TikTok que vemos por ahí que nos dice que tenemos que cambiar todos nuestros hábitos de vida hacia una cosa que no está para nada probado científicamente. Bueno, muchas gracias por estar atentos a este video. Sé que este es un tema un poco denso, pero es una de las herramientas más importantes que tenemos para entender el mundo que nos rodea. Toda la información que recibimos está en 140 caracteres o menos, todos son puros titulares. Tratar de ir poco a poco formando nuestro propio criterio, seleccionar cuidadosamente las fuentes. Espero que les haya gustado esta información. La idea tampoco es que nos volvamos paranoicos y que dejemos de confiar en todo lo que vemos, pero sí que tengamos por lo menos una mente un poco más abierta y que entendamos poco a poco de dónde vienen las cosas que nos dicen y qué tan confiables pueden ser las distintas fuentes. Espero que les haya gustado. Si les gusta este tipo de videos me lo pueden hacer saber. Si tienen alguna duda al respecto me pueden escribir y gustosamente les puedo responder. Y si están interesados en recibir más información como esta, pueden suscribirse. Nos vemos más adelante. Muchas gracias.